Entonces, práctica, esta es la práctica dirigida. Esto sí lo vieron, ¿no? Un momento que presentaba esto, que es la práctica. Bien, entonces, en relación con la pregunta 1, ¿tampoco lo desarrollamos? No presenté eso. Sí, eso sí lo presentó. Ya, esto lo presenté, ya. Entonces, a ver, en la práctica, el desarrollo de esa pregunta. Entonces, nos llevaba a dar el primer paso, que es el gráfico de puntos o el diagrama de dispersión. A ver, para el diagrama de dispersión, lo estábamos mostrando en el SPSS para facilitarnos. Claro, esas son las facilidades que debemos aprovechar de los software, ¿no? He estado señalando que los software no me muestran la teoría que usan. Ya casi nos dan resultados o nos resuelven los problemas operativos, que es como debe ser, ¿no? Como toda calculadora. Pero debemos tener siempre presente la teoría correspondiente, ¿no? Entonces, en relación con los problemas de regresión, lo primero que tendríamos que hacer, regresión simple, por supuesto, estamos desarrollando lo que es la regresión simple, es decir, cuando solamente tenemos una variable dependiente y una variable independiente, regresión simple. Ya cuando se tiene una variable dependiente y varias independientes, ya es regresión múltiple. No estamos en ese caso. Entonces, en el SPSS, vamos a mostrar algunos resultados que nos alivien el trabajos de cálculo. Yo tengo los datos en archivos. Esta parte tampoco la vieron, mostraba esto. Sí, eso sí. Sí Así, vimos los datos. entonces no es que nos desconectamos una hora, debe haber sido media hora quizá. Bien, entonces, eh, son los datos de la pregunta, son los datos de la pregunta 1, ¿no?
Estos son los datos de la pregunta 1. Ahí está la pregunta 1. Los datos de la pregunta 1. Entonces, decíamos, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de dispersión o la nube de puntos. Para eso, es decir, para darnos una idea de cuál es el modelo de regresión que debemos usar, ¿no? Creo que estos pasos los deben haber visto. Entramos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos. Claro, estos eran de las versiones antiguas, pero las versiones nuevas ya no me muestran estas. Ya está marcado dispersión simple. Y aquí sí, el SPSS también nos cuestionaba, ¿no? Tenemos que indicarle cuál es la variable Y, que para todos los casos sabemos que la variable Y, de acuerdo al concepto matemático, la variable Y es la variable dependiente, y la variable X es la variable independiente. Entonces, en este trabajo estadístico, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Y claro, siempre el criterio va a ser preguntarnos cuál depende de cuál. El peso depende de la longitud depende del peso, pero no perder de vista también la pregunta que se puede estar planteando. Entonces, por ahí me dicen que haga una estimación de una de las variables conociendo la otra. Entonces aquí me dicen, me dan como conocido lo relacionado con el peso total. Si eso es lo conocido, esa es la variable independiente. Entonces, el peso total, que en este caso es el peso, es la variable independiente, y la longitud sería la variable dependiente. Entonces la longitud va para Y y el peso va para X. Ahí sí tenemos que darle esa información correcta al SPSS. Aceptamos. Y ahí están los pares ordenados, a 9 puntos, que evidentemente me indican un modelo de regresión lineal, una línea recta, ¿no? Entonces, ya lo otro, perdón, lo siguiente
Lo que sigue es, le señalaba, en un planteamiento de solución, lo primero que tendría que presentar es el diagrama de dispersión. Lo segundo, el modelo a estimar. La teoría que corresponde a ese modelo a estimar, que sería usar el criterio de mínimos cuadrados, pero ¿qué cosa es lo que debemos minimizar? Entonces, eso lo estaba presentando en esta solución, ¿no? O sea, lo primero, el gráfico de dispersión. Lo otro es el modelo de regresión que se va a estimar. Recuerden, la notación del estimado es con ese sombrerito. A minúscula, B minúscula son las estimaciones de los parámetros de la población. Estamos trabajando con un conjunto de datos que consideramos una muestra de una población mayor. Las variables, describo la variable, pero incluyo su notación, como debe ser. Ahí están las variables. Y la teoría que vamos a usar para obtener los valores estimados de los parámetros A y B, el intersecto y la pendiente, es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados lo que hace es minimizar estos desvíos, estas distancias, porque ahora ya están elevadas al cuadrado, del valor observado, el desvío del valor observado respecto a su valor estimado. Este valor estimado se obtiene evaluando la primera componente de y, que es x, pero ahora evaluándolo en el modelo de regresión que hemos encontrado, ¿no? Estos desvíos, que ahora son distancias, y que con la sumatoria estamos representando a todos los pares ordenados que se están considerando, esto debe ser mínimo. ¿Cómo minimizamos eso? Por el criterio de la derivada. Entonces aquí aplicamos derivadas parciales para determinar finalmente estas ecuaciones, que son las ecuaciones normales, que hemos dicho no es necesario que ustedes estén deduciendo, pero la teoría es esa, ¿no? Les había indicado una manera empírica de llegar a estos resultados sin necesidad de estar desarrollando las derivadas parciales, ¿no? Ya se había indicado eso en la clase anterior. Lo cierto es que si mi modelo tiene dos parámetros a estimar, los parámetros son alfa y beta, lo habíamos señalado, y las estimaciones son A y B. Estoy estimando dos parámetros, estas son sus estimaciones. Si tengo dos parámetros a estimar, necesariamente
deben haber dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tuviera tres parámetros a estimar, tendré una ecuación, un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si tuviera un modelo donde hay un solo parámetro a estimar, tendríamos una sola ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces el número de ecuaciones va a depender de la cantidad de parámetros a estimar que se estén considerando. Aquí quiero conocer o estimar A minúscula y B minúscula. Bueno, en realidad quiero estimar alfa y beta mediante A minúscula y B minúscula. Ya estos son resultados que podemos usarlos directamente, no hay por qué estar deduciéndolos. Estos los tenemos a la mano, están en todos los libros, están en las separatas, están en el desarrollo de las clases. Esa es la teoría que no debemos perder de vista, ¿no? En el SPSS, eso nosotros lo vamos a encontrar. Regresamos a los datos. En el menú principal, la opción que nos lleva siempre a usar procedimientos estadísticos es analizar. Aquí escogemos regresión y aquí vamos a escoger esta opción, estimación curvilínea. Claro, la tentación podría ser, bueno, estamos desarrollando lineales, entonces por acá, aunque no he tocado este automático, pero aquí en lineales no me va a convenir porque no me hace gráficos. Acá, en esta opción, sí vamos a poder obtener gráficos, pero también de nuevo nos cuestionan, nos interpelan, nos dice cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿no? Ahí sí hay que pensar, no todo es cuestión de aceptar y aceptar. Entonces, la variable dependiente, ya por lo visto anteriormente, la variable dependiente, en este caso, era nos está, la variable dependiente, y el peso fuera, la variable dependiente es el peso total más el cable. Entonces la variable dependiente, no, perdón, la variable independiente. A ver, si el peso total fuera, me están dando información acerca me dan como conocido el peso total, por lo tanto, el peso total es la variable independiente. Entonces, el peso es la variable independiente y la longitud la variable dependiente. Y aquí sí podemos escoger varios modelos, inclusive simultáneamente. Queremos un modelo lineal, eso es lo que me ha indicado el diagrama de dispersión, y aceptamos.
Ahí están los resultados. Hay cosas que no nos interesan, por ejemplo, esto no me interesa, no me ayuda al modelo, lo podemos sacar del informe. Esto tampoco no me ayuda, bueno, que para estar seguros de que se está trabajando con todos los datos, bueno, ahí están los 12 datos. Lo que aquí también me da es información, alguno de estos puede desaparecer, pero este último resultado, donde dice resumen del modelo y estimación de parámetros. Aquí sí tenemos toda la información que hemos obtenido desarrollando lo que se mostró en relación con la pregunta 1, ¿no? Desarrollando el planteamiento. Entonces acá dice estimación de los parámetros. Estos son los valores de A minúscula y B minúscula. La constante menos 20 y la pendiente 3. Entonces, eso es lo que menos 20 y 3, ¿no? Lo que se había obtenido evaluando estas fórmulas. Es decir, el SPSS desarrolla esta teoría. Evalúa las ecuaciones normales, usa el método de mínimos cuadrados para finalmente darnos simplemente en ese cuadrito, esos resultados, ¿no? Entonces debemos tener claro cuál es la constante, se refiere a la constante en el modelo, A, que es la constante, o el intercepto, con y B es la pendiente. Entonces, por tanto, el modelo ya lo tenemos definido, el modelo de regresión que es una estimación, porque lo estamos desarrollando o lo estamos obteniendo a partir de un conjunto de datos que consideramos una muestra de una población mayor. Entonces, para completar la respuesta, me dan para X el valor 35, entonces el estimado de X igual 35, el valor de Y estimado para X igual 35 vendría a ser 85 pies. La pregunta era, ¿cuál sería la decisión acerca de hacer un nuevo pedido si me dan como conocido un valor del peso Entonces, con este modelo podemos estimar eso. Tenemos un estimado mediante el modelo de 85 pies de longitud
en el carrete. Entonces, como se está indicando que el jefe de almacén maneja un criterio para hacer pedidos de reabastecimiento. ¿Y cuál es el criterio que maneja el jefe de almacén? Que si la longitud tiene como valor mínimo de existencia para los pedidos de reabastecimiento una longitud de 50 pies. Es decir, de acuerdo al criterio de la empresa, si ya en el cable solamente quedan 50 pies, se entiende que se debe hacer un nuevo pedido. Mi modelo estimado me dice que todavía estamos sobre 50 pies. Me dice que ahorita estamos en 85. Por lo tanto, supera bastante al criterio de la compañía, lo que significa que todavía no es necesario hacer el pedido, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo de regresión que estamos estimando, no se haría un nuevo pedido y la cantidad de cable es 85 pies. La pregunta B dice, de una interpretación a los parámetros que ha obtenido e indique si el valor del intersecto tiene importancia práctica en el problema. El intersecto es menos 20, que es la intersección con Y. Entonces, menos 20 significaría una cantidad negativa en el cable. Es decir, una cantidad negativa de cable, en el carrete. Eso no tendría una interpretación práctica, ¿no? Eso no es posible. Entonces, no habría cómo interpretarse eso y no tendría ningún interés práctico interpretar este resultado negativo para B. La pendiente, en este caso es positiva, significa que por cada libra de peso total, la longitud del cable aumenta en 3 pies. Esa es la interpretación que se le da a esos parámetros estimados. Y para la pregunta C, dice, determine para el modelo hallado una medida del grado de intensidad de la relación. Es decir, qué tan intensa, qué tan buena o qué tan mala es esa relación. Entonces, si bien es cierto, el método de mínimos cuadrados matemáticamente nos garantiza la mejor recta, de acuerdo al criterio de mínimos cuadrados, la mejor recta
en el que minimiza estos desvíos. Pero eso no nos garantiza que ese modelo que hemos encontrado sea muy bueno para los puntos. Y más aún, no podríamos garantizar un pronóstico o una proyección solamente por el hecho de que el método mínimos cuadrados nos ha dado la mejor recta. Para saber qué tan buena es esa relación, porque como se señalaba al principio de este tema, la regresión como que nos define una forma de relación entre las variables. Pero qué tan buena es esa relación entre las variables, eso me lo va a definir una medida relacionada con la correlación. ¿Qué tan buena es la correlación? Y en ese sentido tendríamos que definir el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación. En este caso estamos definiendo el coeficiente de determinación, el R cuadrado, cuyo valor ya lo teníamos en estos resultados del SPSS. Aquí está el R cuadrado. Esto que aparece con mayúscula R cuadrado es el coeficiente de determinación. Como el coeficiente de determinación es un valor entre 0 y 1, es una fracción, lo podemos expresar en porcentajes y la interpretación darla en ese sentido, ¿no? Entonces, con el coeficiente de determinación se pueden dar de manera más sencilla o más fáciles de interpretar los resultados que se obtengan al respecto. Entonces, significa que el 96.2% del modelo, porcentaje alto, ha sido explicado por la variable independiente que se está considerando. O sea, la variable que se ha escogido como variable independiente me está explicando casi todo lo que se quiera conocer de la variable dependiente. Entonces, este resultado es lo que me va a garantizar que finalmente mis pronósticos sean buenos y respaldados matemáticamente por estos resultados.
La pregunta 3 iba por ese lado, dice, determine para el modelo hallado una medida del grado de intensidad de la relación entre las variables. Claro, una medida del grado de intensidad la vamos a obtener con el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación, considerando que el coeficiente de determinación, sus interpretaciones son más expresivas, resaltan lo que se quiere indicar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta y están ahí, ¿no? Hola. Sí, profe. Ya. O ya habíamos visto esto. No, eso no, profe. No se completó. Bien. Entonces, claro, definitivamente no ha sido, no fue una hora que nos desconectamos. Fue mucho menos. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para cada una de las preguntas. Bueno, para la pregunta 2 ya sabemos que en el tema de la regresión se puede definir una regresión de y sobre x o una regresión de x sobre y. Y claro, aquí no hay nada que nos permita usar un criterio distinto al puramente matemático para poder determinar esas dos regresiones, ¿no? No están dando de frente ya resultados, entonces simplemente habría que hacer lo mismo que se hizo en relación con el ejemplo que se desarrolló en la práctica, en la teoría, y que ustedes complementaron con la tarea, ¿no? Los dos modelos. En la pregunta 3, en la pregunta 3, claro, acá también habría que graficar el diagrama de puntos, los pares ordenados, para darnos una idea del modelo de regresión a usar. Bueno, aquí se está agregando algo que debemos tener, términos que se usan en relación con esta teoría. Si bien es cierto, nosotros mayormente estamos usando el término dependiente o independiente, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, pero en el contexto de la regresión, también a la variable independiente. A la variable independiente se le llama regresor y a la variable dependiente respuesta. La variable regresor, la variable respuesta. Bien, en relación con la pregunta 3, se tienen estos resultados. Tendríamos que hacer un diagrama de dispersión
Para eso recurrimos al SPSS. No, por acá no. A ver. Ya. El ejercicio 3. Aquí vamos a cambiar los datos iniciales y ahí están los datos que corresponden al ejercicio, sí, esto de las campañas, ventas primera semana y ventas. Ahí, ahí hay un error, ventas totales. Este es, perdón, aquí es ventas, venta total. Esta es venta de la primera semana y esta información es respecto a la venta, no de la segunda semana, sino la venta al final de la campaña, ¿no? La totalidad de... Bueno, hay que corregir eso. Entonces, para darnos una idea del modelo de regresión que debemos usar, cuadro de diálogo antiguo, dispersión. Ya está marcado la dispersión que nos interesa, que es la dispersión simple. Y aquí, nuevamente, el SPSS nos cuestiona también, ¿no? No avanza si es que no le damos estos datos. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? Claro, aquí uno sí podría pensar razonablemente que las ventas totales van a depender del arranque, de lo que se haya vendido al principio. Pero habría que ver si hay alguna pregunta en el que se, se me estaría dando como conocida una de las variables. Si las ventas de la primera semana, ¿a cuánto ascendería la venta total? O también acá me piden, obtenga la relación de las ventas totales respecto a las ventas de la primera semana. Como que las ventas totales sobre las ventas de la primera semana. Tanto en la parte C como en la parte D me estarían llevando a considerar como variable independiente lo de la primera semana y como variable dependiente total. Ventas de la primera semana, mi variable independiente, venta total, mi variable dependiente. Aceptamos.
Y ahí está casi una línea, pero no es una línea. Entonces el modelo de regresión, si estos son datos estadísticos, datos observados, el modelo de regresión va a ser el modelo lineal. Entonces estamos justificando ese modelo viendo la nube de puntos o el gráfico de dispersión. Ahora sí, con lo visto en el primer ejercicio, nos queda claro la teoría que, que se debe considerar para el planteamiento de la solución de este problema. Entonces, teniendo eso en claro, ya buscamos resultados nada más. Mi variable dependiente, mi variable dependiente es la venta total, mi variable independiente es las ventas de la primera semana. Quiero solamente un modelo lineal simple. Entonces aquí ya tenemos todos los resultados, los mismos resultados que vimos anteriormente, pero ya sabemos qué hacer con estos resultados. Esta descripción no me ayuda en nada. Esta tampoco me ayuda. Bueno, aquí me dice que está trabajando con 12 datos, sí, son los 12 datos, y aquí estos resultados sí son lo que nos interesa, ¿no? Aquí voy a tener la constante, el valor de A, B sub 1, la pendiente, y el R cuadrado, 0.996. Entonces aquí ya tenemos todos los resultados, sin perder de vista lo que se hizo en el ejercicio 1, cómo se planteó la solución, porque solamente poner resultados no es suficiente. Por supuesto, el SPSS nos alivia los cálculos, ¿no? Tener que calcular manualmente este valor no tiene sentido, pues. Bien, entonces eso correspondería a la pregunta 3. Bueno, ¿cuál es la variable que trataría como regresor? Bueno, ya lo señalamos.
trazar el diagrama de dispersión, ya está, obtenga la regresión de las ventas totales respecto a las ventas de la primera semana. Ya se tiene, si las ventas de la primera semana es de 70, ¿a cuándo ascendería la venta total? Entonces, para la pregunta 7, para la parte D de la pregunta 3, teniendo esa información que tienen ahí, ¿alguien me puede dar la respuesta a la pregunta D de la 3? Es decir, teniendo esa información del SPSS, que podría ser así preguntas para las evaluaciones, ¿no? Si se les da esto, se les da este cuadro y la pregunta se puede plantear como en la parte D. Si las ventas de la primera semana es de 70 unidades, ¿a cuánto ascendería la venta total de la campaña? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, todo lo que tendrían que hacer para contestar esa pregunta teniendo esta información, tengo las estimaciones del parámetro aquí, la constante, este es el valor de A, este es el valor de B. Entonces ya con esos valores ya tenemos el modelo de regresión ajustado a los datos. ¿Qué tan bueno es ese modelo? El R cuadrado me está diciendo que es bueno, es muy bueno el modelo. Eso me va a servir para respaldar cualquier pronóstico o proyección que querramos hacer, ¿no? Entonces simplemente en el modelo tendríamos que, y en este modelo, con estos valores, tendría que sustituir para X, si las ventas de la primera semana, la variable independiente, es 70. Sustituimos 70 y estaríamos obteniendo la estimación de las ventas totales. Entonces, tengan cuidado, podría darse una pregunta en relación con esto, ¿no?
Estos ya son los resultados del SPSS, se están mostrando. No debe sorprender que, que se les plantee una pregunta de esa manera, como está planteada en la pregunta, en la parte D de la pregunta 3, ¿no? Y las ventas de la primera semana, ¿a cuánto ascenderían teniendo esta información? Profesor, Sí, si la respuesta nos sale en decimales, solamente lo redondearíamos nomás. todo es con decimales acá. O sea, la respuesta, digo. O sea, de la D. Tú has hecho esa estimación y cuánto te sale. 351.129. 351.129. ¿Y, Ujú. a qué redondea te estás refiriendo? O sea, Ah, solamente pondríamos 351. por, a ver, a ver, porque aquí eh, estamos hablando de número de ventas. No necesariamente, hay que ponerlo con los decimales, ¿no? El Ok, modelo, el modelo te está llevando a eso. Entonces, pero eso es lo que te ha salido a ti en el cálculo. sí. Ya. ¿Cómo te apellidas tú? Valer, Valer. Valer Pérez, ¿no? sí. Ya, a ver, perdón. Entonces, eso es lo que tienen que hacer cada uno, cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, por favor, que no los sorprenda alguna de esas, un tipo de preguntas de esa manera, ¿no? Tengo esto porque lo estamos presentando en el SPSS, se le puede poner de frente esto y pedir que haga la estimación de, de alguna de las variables que se está considerando como la variable dependiente. Y por supuesto, ya también lo relacionado con el R cuadrado, que hicimos las interpretaciones en la pregunta 1. Aquí la interpretación, ¿cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería la interpretación de este resultado en relación con este problema? Sería que el 99.6% de la variable dependiente, que en este caso es la venta total, es explicada por la variable independiente ventas de la primera semana. Es decir, es muy buena, ¿no? Es decir, eso significa que se ha escogido una variable que está altamente correlacionada. La variable X está altamente correlacionada con la variable Y. Porque dentro de estos problemas podría suceder que si el R cuadrado está muy cercano a cero, hay una pobre relación. Y cuando sucede eso, bueno, lo mejor es cambiarla, empezar de nuevo
buscar otra variable independiente, porque la idea es esa, buscar una variable independiente que te ayude a explicar, a conocer mejor a la variable dependiente. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí, pues yo daba porque ya habíamos hecho todo esto. Pero les repito, lo que me interesa, la evaluación va a ser hasta, fundamentalmente hasta lo que es regresión simple lineal y correlación simple lineal. Ya lo otro de la regresión simple no lineal y la correlación simple no lineal lo vamos a desarrollar. Vamos a empezar ahora a ver eso un poco. Lo terminaremos la siguiente semana, pero ya eso no entraría en la evaluación. Ya estamos muy cerca al final. Entonces, para la evaluación sí entra todo completo sobre la regresión, y correlación simple lineal. Bien, entonces vamos a ir saliendo. ¿Desea guardar? No. No. Sí. No. No. Ya. Bien, entonces toda esa práctica corresponde a la regresión y correlación simple lineal. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, para la regresión y correlación simple no lineal, llamada también función de regresión curvilínea, entre las de mayor importancia, bueno, las que vamos a considerar son la regresión parabólica, la regresión exponencial, la regresión potencial. El diagrama de dispersión, por supuesto, nos tiene que dar alguna pista acerca del modelo de regresión a ajustar, ¿no? Y la 9 puntos tiene esta configuración o una configuración que justifique un comportamiento parabólico, no solamente en este sentido, está con el foco hacia abajo,
poco puede estar hacia arriba, de costado, pero hay una configuración que claramente me muestra un comportamiento parabólico. Mi modelo, por supuesto, ahora, mi modelo va a tener esta expresión, el modelo de regresión a ajustar. Entonces vamos a estimar con este modelo 3 parámetros. Y los vamos a estimar con A minúscula, B minúscula, C minúscula. Ese es nuestro modelo, donde A es la intersección con la ordenada, abscisa ordenada, el valor del modelo que se intersecta con el eje Y. B es la pendiente y C es la velocidad de cambio en la pendiente. Por el método de mínimos cuadrados también se debe minimizar estos desvíos. Claro, ahora estamos definiendo modelos no lineales, en este caso la parábola. Entonces aquí sustituimos lo que corresponde a la parábola para finalmente poder determinar por el método de mínimos cuadrados estas tres ecuaciones con tres incógnitas, que también pueden ser podríamos obtenerlas mediante ese criterio empírico, sin necesidad de estar desarrollando las derivadas parciales. Mi modelo es Y igual, ahora A más B, X más E, X al cuadrado. Ese es mi modelo. Entonces, la primera ecuación, igual como lo hicimos para el caso de la línea recta, sería la sumatoria de los y sub i. Aquí tenemos que ir a la sumatoria
que sería la sumatoria de los y sub i. Sumatoria desde i hasta n. Igual, aquí sumatoria de A. ¿Cuánto es sumatoria de A? Es decir, aplicamos sumatoria a los dos miembros y en el segundo miembro a todos los sumandos que están ahí. ¿Cuánto sería sumatoria de A? ¿Están ahí? Hola. Sí, profe. ¿Cuánto sería sumatoria de A? Mire, A no tiene el índice de sumación, por lo tanto A sería una constante para la sumatoria. Entonces, Menos ahí 20, profe. A, no, la sumatoria. Ahí es como si estuvieran sumando A n veces. Entonces, por lo tanto, aquí Bueno, sería profe. n por A. Estamos aplicando sumatoria a cada uno de los términos que aparecen en esa igualdad. Esto sería más P sumatoria, a ver si lo copiamos, B sumatoria, no de Y, sino de X, porque ahí está X, más C a ver si todavía tienen la memoria, más C, sumatoria de XY al cuadrado. Aquí tendríamos que ir por acá, herramientas, buscar esto, X sub I al cuadrado. Entonces, ya tenemos la primera ecuación. Ya tenemos la primera ecuación.
tendríamos la primera ecuación. La segunda ecuación, en la segunda ecuación multiplicamos a los términos de esta sumatoria, lo multiplicamos por la variable independiente. A ver si resulta con copias. Entonces aquí tendría y tendríamos que multiplicar por x, xy por supuesto, x. Entonces aquí tendríamos que agregar una opción de ese tipo. X sub y. Ahora, si multiplicamos aquí por xy, ya en xy ya aparece una sumatoria, o perdón, un índice de sumación. Aquí ya tendríamos, A por la sumatoria, si contuvo, por la sumatoria de los xy. Estamos multiplicando por x, por la variable independiente. Luego tendríamos el siguiente término, que es b perdón, el siguiente término es más b por la sumatoria, pero aquí sería ¿qué término sería ahí? ¿Qué término tendría que considerar acá? X y cuadrado. Ah, exacto. ¿Cómo te apellidas? Valer. Valer. Está atento. Claro. Entonces, perdón. Valer. Claro, estoy multiplicando, entonces aquí sería, a ver, x sub y al cuadrado.
¿Y el otro término cuál sería? Al cubo, profe. Claro, C sumatoria X al cubo. ¿Cómo te apellidas? Marcos Bernardo. Marcos. Marcos. Al final esas intervenciones aumentan puntaje, tienen su pesito. Claro, y entonces el siguiente sería, entonces, esa es la lógica, esa es la lógica de este razonamiento empírico que finalmente nos lleva a esos resultados que se obtienen aplicando las derivadas parciales, ¿no? Pues aquí tendríamos C sumatoria de X y al cubo. Entonces aquí tenemos esto, esto, X sub I, índice de sumación, al cubo. Y así tendríamos la tercera ecuación. Volvemos a multiplicar por la variable independiente. Y aquí vamos a tener X cuadrado, X sub I cuadrado por Y, X sub I al cuadrado, X sub I al cubo, X sub I a la cuarta. Entonces, ahí está, ¿no? Por la primera ecuación, sumatoria de los Y sub I, ¿está? Igual n veces A más B, sumatoria de los XY, más C, sumatoria de los XY al cuadrado. La segunda ecuación, sumatoria de los XY por Y sub I, igual A sumatoria de los X sub I, más B sumatoria de los X sub I al cuadrado, más C sumatoria de los XY al cubo. Y la tercera ecuación, multiplicamos en la anterior la variable independiente, aquí queda al cuadrado, esto al cuadrado, cubo, cuarto. Entonces es un criterio empírico que hay que tenerlo por lo menos presente, porque cada vez que yo use el SPSS, por lo menos saber que se están usando esas ecuaciones. Uy, ya nos pasamos, ya son más de las 12. Ya pues, continuamos con esto la siguiente clase. No sé si habrá alguna pregunta. Entonces, hasta la práctica 6.1 es lo que estaría entrando a la evaluación. Ya lo que hagamos la siguiente semana, que es para completar esto que se ha iniciado sobre regresión y correlación no lineal, ya
lo vamos a desarrollar porque se tiene que presentar, pero ya no entraría en la evaluación. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿están ahí? Y ya nos conectamos. Sí, profe, todo Sí, claro. pasamos. Sí, estamos, profe. Ya, entonces gracias. Y ya hasta la próxima, pues. Gracias, disculpen, Gracias, profe. disculpen las molestias. Hasta la próxima. Gracias, Hasta la profesor. Hasta próxima. luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense, cuídense. Y a Buen fin ver, de semana, profe. de igual manera hay que escuchar la interpelación. ¿Qué pasará con, con, con nuestro país? Vamos a ver. Listo. Gracias. Empecé a guardar, claro, guardamos todo esto. Agrandamos esto. Salimos de acá. Sí. Dejamos de presentar. Sí. Detenemos la grabación. Sí. Detenemos la grabación.